Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? El día de hoy nos encontramos de manteles largos en Inicuo, su podcast dedicado a la criminología, porque contamos con la presencia de un personaje muy importante para todo el marco de reformas y de aplicación de medidas para los cambios en cuanto a la humanización de las cárceles uruguayas. El día de hoy contamos con la presencia de un director de una de estas prisiones y analizaremos aspectos fundamentales para entender el sistema penitenciario uruguayo. Así que estamos en la mesa. Laura Erika González. Rolando Arbezún. Y Edna Bravo. Pues bien, como les comentaba, Rolando, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos de tu tiempo aquí en Proyecto Grado Cero. Aprovechamos tu visita a la Ciudad de México y bueno, para contextualizar un poco a nuestros podescuchas, Rolando es profesor de la Universidad de la República, él es de formación psicólogo y actualmente dirige una de las cárceles que para muchos parecería como la ruptura del paradigma, como la cárcel modelo, que es Punta de Rieles. Sin embargo, aquí el análisis de esta temática es muy importante porque se trata de puntualizar aspectos que nos permitan conocer cómo se puede llevar una administración, ya sea desde un sentido comunitario, sin que atente contra los derechos humanos de las personas en condición carcelaria. Esta cárcel, mejor dicho, el funcionamiento de esta cárcel ha sido pues de ruptura paradigmática, ¿no? Entonces, si nos permiten, vamos a hacer una conversación en la cual nos vamos a basar primeramente en cómo a partir de la formación que tiene Rolando, principalmente Foucaultiana, vamos a hablar de esta temática de las instituciones carcelarias. Así que pues... Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo influye esta genealogía del pensamiento criminal que tiene Foucault y qué podremos entender en principio como genealogía para empezar a contextualizar y que nuestros escuchas empiecen a familiarizarse? Bueno, la definición más acotada de genealogía es análisis de las procedencias, ¿no? En el pensamiento Foucaultiano no hay una visión aristotélica de la historia, sino que justamente los sucesos históricos tienen más consistencia en función de las discontinuidades. Él hace uso de la definición nietzscheana de genealogía, que lo que busca es marcar básicamente cuáles son las procedencias de algunos de los pensamientos, de algunas de las prácticas, de algunas de las instituciones que de repente nosotros vemos como naturales o que tienen un relato más del tipo evolucionista, digamos. En la perspectiva Foucaultiana esto no tiene sentido, es decir, esto se ve con mucha claridad en las palabras y las cosas, es decir, trabaja más desde una perspectiva de estrato, lo cual hace que todo el funcionamiento analítico del pensamiento Foucaultiano tenga más un plano horizontal y no un plano vertical, ¿no? Esto en el caso de las prisiones es sumamente importante porque las prisiones no tienen una historia que proceda en un solo lugar, sino que sus prácticas, las diferentes prácticas, la misma concepción de la privación de libertad está asociada a un conjunto de prácticas que van desde cuestiones conceptuales desde el punto de vista político hasta cuestiones vinculadas al desarrollo de ciertas prácticas de cristianismo. ¿Cómo podrían, dentro de la concepción de sujeto que tiene Foucault, muchas veces nosotros nos creamos este sujeto criminal, pero cómo realmente puede ser entendido y cómo es concebido desde el punto de vista de Michel Foucault? Y nosotros lo pensamos más desde la perspectiva de formaciones subjetivas, ¿no? O de subjetivación. Es decir, hay todo un proceso en la vida cotidiana que es un proceso de subjetivación y un proceso de objetivación. Permanentemente nos estamos subjetivando y en el proceso de subjetivación habilitamos la posibilidad de que el otro nos objetive en función de eso. Por ejemplo, somos sujetos del higienismo en la misma medida en que al levantarnos día a día nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, así porque son prácticas que proceden del higienismo. Y al hacer eso nos constituimos como objetos de la higiene, es decir, básicamente el otro nos puede reconocer como una persona pulcra, que se cuida estéticamente. En fin, más que desde una posición exclusivamente de sujeto, que daría la idea de un sujeto ontológico. Michel Foucault escribe más el desarrollo de la subjetividad o la producción de subjetividad, entendido subjetividad como aquello que es posible ser pensado, que esto aparece muy bien descrito en el orden del discurso, y en función de esta conceptualización de subjetividad, lo que ingresamos es al análisis de las formas de subjetivación y las prácticas de objetivación. Eso es lo que hacemos día a día. En el caso de la vida en prisión, si uno se posiciona y se relaciona
con la persona que está privada de su libertad en clave delincuente, entonces las posibilidades de constituir otras formas de subjetivación que también están presentes o que pueden estar en condiciones de ser producidas, desaparece y queda como muy rígida la relación, que ha sido la historia básicamente instrumental de las relaciones dentro de las prisiones, ¿no? Entre los prisioneros o las personas privadas de libertad y los funcionarios de administración de la vida cotidiana de las prisiones. Claro. Ahora, si nos permites, podríamos pasar ya a contextualizar, digo, esto en cuanto a asentar el aspecto teórico, pero el aspecto práctico, que es algo sumamente importante y muy enriquecedor desde tu experiencia, dado el trabajo que se ha hecho en Uruguay. Podríamos empezar a contextualizar a nuestros podescuchas a partir de cómo ha sido este proceso de cambio. Sabemos en la dictadura uruguaya, pues bueno, las cárceles fueron sistemas de concentración de personas de la disidencia política, tienen un papel histórico muy importante. Entonces, hablar de este cambio hacia la conceptualización, la administración, la institucionalización de una cárcel, pero con una mirada de, no sé si decirlo, reformación de la persona, porque más bien lo que parece, desde mi punto de vista, es que el trabajo que están haciendo específicamente en la cárcel Punta de Rieles, de la cual más adelante podrás compartirnos a mayor detalle, pues bueno, consiste en cómo vamos a estas subjetividades a repensarlas para posicionar al sujeto que está en condición carcelaria. Entonces, ¿qué te parece si primero a nuestros podescuchas los contextualizamos al respecto de este proceso? Cárceles al momento de dictadura, pero cárceles en este proceso democrático, cómo es que se ha institucionalizado y cómo se ha pugnado por estas reformas que permitan llevar a cabo estos cambios que se sustenten para la mejora de la dinámica, también de la dinámica de vida al interior de una prisión. Bueno, en un sentido histórico como relativamente cercano del tiempo, habría que señalar en el año 2004, cuando asume como gobierno la fuerza política de izquierda, el primer día, el presidente Tabaré Vázquez, de ese momento, declara la emergencia carcelaria y a continuación se trabaja para producir lo que se conoció como la ley de humanización de cárceles, ¿no? Que dio varios cambios importantes. En primer lugar, la posibilidad de liberar un número relativamente pequeño, pero interesante, de prisioneros, unos 800 prisioneros, y comenzar así a tomar conciencia con un estado de cosas que, bueno, la misma declaración de emergencia carcelaria lo decía, ¿no? Las prisiones uruguayas tienen una historia muy particular, porque estamos hablando de prisiones que en la década de los años 30 fueron ejemplo en América Latina. Hubo un señor muy importante que se llamó Juan Carlos Gómez Folle, que creó la Dirección General de Institutos Penales, que de alguna manera fue la que también se utilizó después en Argentina, ¿no? Es decir, que hay así un momento muy importante de mucha lucidez en el pensamiento uruguayo que paulatinamente se va como desdibujando, y cuando llegamos al periodo de la dictadura, del año 73 al año 85, las prisiones definitivamente pasan bajo control del Ministerio del Interior y en particular de las Fuerzas Armadas y de parte de la policía, y se convierten en centros de detención y tortura, ¿no? Punta de Rieles, por ejemplo, fue un centro de detención de mujeres, donde alrededor de 800 mujeres permanecieron detenidas en condiciones infrahumanas, con prácticas de torturas, de malos tratos, en fin. Entonces tenemos este primer episodio del año 2004 con la declaración de la emergencia carcelaria, es decir, donde por primera vez la izquierda, como gobierno, reconoce que las prisiones son una vergüenza, ¿no? Que son infames. Se inicia un proceso que estaba dirigido básicamente a la reconstrucción de las condiciones edilicias. ¿Cuál es el problema en esa primera parte del gobierno de izquierda? Que veníamos de una crisis muy importante, la crisis del año 2002, que obligó a ese primer ejercicio de gobierno de izquierda a concentrar los esfuerzos en las problemáticas de pobreza e indigencia, ¿no? Uruguay a partir del año 2002 tuvo una crisis financiera muy importante, entramos en una crisis financiera muy importante que hizo que prácticamente la clase media desapareciera y junto con eso escalara de una forma grosera como nunca se había visto la pobreza y la indigencia. Entonces el primer periodo de gobierno de la izquierda estuvo concentrado en esa dirección, lo cual de alguna manera hizo que los avances en materia penitenciaria o en materia carcelaria en ese primer gobierno fueran como muy lentos todavía. Hay un segundo momento que es el que nos encontramos ahora, que es el segundo gobierno
de la fuerza política de izquierda, donde definitivamente, a partir de sucesivas críticas absolutamente legítimas, tanto de organismos nacionales como de organismos internacionales, se asume que las prisiones uruguayas son una vergüenza, son una infamia, tanto desde el punto de vista de las condiciones edilicias como de las prácticas de trato con los prisioneros. Yo tengo una procedencia del campo de los derechos humanos, de modo que durante mucho tiempo lo pude ver en el testimonio de los propios privados de libertad. Y este proceso se dirige en primer lugar a anular lo que ha sido una de las características más visibles del sistema penitenciario, que es el problema del hacinamiento y la sobrepoblación, ¿no? En el correr de los últimos 5 años se han producido una cantidad de nuevas construcciones, no de nuevas cárceles, sino de nuevas construcciones en aquellas prisiones donde de repente hasta el año pasado incluso se dieron motines muy importantes en función de las condiciones de detención. Lo curioso de este proceso, que es un proceso bien interesante, es que las nuevas construcciones las han realizado los propios prisioneros, es decir, hay todo un proceso de trabajo en el cual los propios prisioneros, cambiando toda una serie de códigos de la historia de la prisión, se animan a construir la propia prisión. En Uruguay, seguramente en otras partes también, hay una especie de código, vamos a llamarlo así, donde los prisioneros dicen que ellos no construyen cárceles, porque es como ayudar al enemigo, entre comillas, ¿no? Esto en este caso no se ha dado. Hay un proceso de compromiso muy importante de los prisioneros y la primera línea de trabajo estuvo dirigida a eso, ¿no? A revertir las condiciones de detención en su forma más grosera, como es la sobrepoblación o el hacinamiento, que Uruguay, la situación que tenía era terrible. En segundo lugar, a revertir paulatinamente, o por lo menos trabajar para revertir paulatinamente el excesivo uso de la privación de libertad. Uruguay es uno de los países con más alta tasa de prisionización en América Latina. Al día de hoy tenemos 300 prisioneros por cada 100.000 habitantes, lo cual es un verdadero disparate, porque somos un país muy pequeño. Y esto se ha ensayado por la vía de estimular el uso de penas alternativas a la privación de libertad. Hubo 2 creaciones institucionales. Primero, el proyecto denominado Instituto Nacional de Rehabilitación, que viene a sustituir a la antigua Dirección Nacional de Cárceles. Esta antigua Dirección Nacional de Cárceles estaba su configuración era absolutamente policial, sus jerarcas, todos sus funcionarios, los directores de las prisiones eran todos policías, con todo lo que eso significa desde el punto de vista operativo y de concepción mismo de la gestión de la privación de libertad. El Instituto Nacional de Rehabilitación es un instituto que, si bien todavía conserva en su estructura cupular, digamos, ¿no?, la presencia de funcionarios policiales, está compuesto también en su dirección por civiles, ¿no? El subdirector nacional técnico es un civil, es un sociólogo, el subdirector nacional administrativo es un licenciado en trabajo social y el coordinador de las prisiones del interior del país es un maestro. Es decir, que lo que quedan es una especie de 2 a 3, ¿no?, por decirlo de alguna manera. De 3 a 3, perdón. 3 policías y 3 civiles. La otra cuestión que se empezó a trabajar en esta última fase, en la fase en la que todavía estamos, es la creación de un cuerpo de funcionarios que no fueran policiales, ¿no? Se produce la creación de una función nueva, un cargo nuevo, que son los operadores penitenciarios, que no proceden de la policía, son una convocatoria a personas que quisieran trabajar en los centros de privación de libertad. Y en estos momentos lo que se empieza a ver es de qué manera los que ganaron esos concursos, o los que accedieron a esos concursos, comienzan a insertarse dentro del trabajo en privación de libertad. Es un proceso lento, es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Yo siempre utilizo una imagen gráfica para que se entienda lo que se está haciendo, ¿no? Le estamos cambiando las ruedas al auto sin detenerlo, lo cual es bastante complicado, ¿no? Porque uno no puede decir, como dice Mafalda, para en el mundo y lo arreglo y después sigo, ¿no? Y esto genera una serie de contradicciones bastante importantes que tienen que ver con el mismo proceso de transformación institucional. Estamos en ese momento en que los operadores penitenciarios ya recibieron por lo menos su primera fase de formación, continúan siendo formados sistemáticamente por lo que va a ser definitivamente el Centro de Formación Penitenciaria, que ya está en marcha, pero todavía está como en sus primeros meses de vida, ¿no? Todavía no es un adulto, no tiene su mayoría de edad. Y hubo todo un esfuerzo, sobre todo en los primeros momentos de este proceso de convocatoria y de formación de los nuevos funcionarios, de concentrarse en una concepción de trabajo vinculada al respeto de los derechos humanos.
Hay una larga tradición en nuestra cultura de que los prisioneros no son personas, no son semejantes, y por tanto había como mucha racionalidad que justificaba, justificaba las prácticas de los malos tratos y la tortura. Y ahí entramos en uno de los ejes fundamentales, ¿no? Una de las ideas que de alguna manera organiza el trabajo cotidiano es, bueno, avanzar hacia el buen trato, ¿sí? Y a partir de así hacia lo que conceptualmente se denomina el tratamiento, ¿no? El buen trato se marca desde las prácticas de derechos humanos y el tratamiento ya como una especie de intervención más especializada, más de carácter técnico en la vida de las prisiones. Una de las cosas importantes de este proceso es que es un proceso que ha sido convalidado por todos los partidos políticos. Es decir, no es un proceso que salga exclusivamente de la fuerza de gobierno de izquierda, sino que en agosto del año 2002 se firmó lo que se conoce como el documento de consenso, que incluía varios temas vinculados a la seguridad pública y uno de los temas era fundamentalmente el tema de las prisiones. Esto le ha dado como mucha solidez y mucho respaldo político al proceso de transformación. Y creo que de alguna manera podría estarse configurando como la primera versión de una política de Estado con independencia de quien gobierne, ¿no? Esa es por lo menos la expectativa que se tiene, lo cual no quiere decir que no hayan peligros en el horizonte, ¿no? Como en todo proceso de transformación. Pero yo creo que estamos en un proceso que va en esa dirección. Hay complejidades diferentes. Es muy difícil desmontar la forma policial de comprensión del trabajo en las prisiones. Es muy difícil además desarrollar los mecanismos y los recursos necesarios para desmontar esa mirada policial, de modo que las acciones se van dando con mucha cautela, con mucha firmeza. Pasó algo que es también muy importante, y es que a pesar de que antes se denominaba Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, esa dirección nacional no era nacional, sí, porque las prisiones del interior del país estaban subordinadas a las respectivas jefaturas de policía. Eso hizo que uno de los elementos fundamentales del proceso de transformación fuera el pasaje paulatino de las prisiones del interior del país para esta nueva institucionalidad que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un proceso tenso porque hay recursos humanos involucrados, es decir, los funcionarios que trabajan en las prisiones del interior son funcionarios que responden, digamos, organizativamente a las jefaturas de policía. Entonces eso genera toda una ingeniería de reorganización de los recursos humanos bastante complicada, e incluso de los recursos humanos los recursos financieros necesarios para el mantenimiento diario de una prisión, ¿no? Es un proceso complejo. De todas formas, el cronograma de traspasos, que es como se denomina, se viene cumpliendo al pie de la letra, y en ese sentido uno puede ver que hay como una voluntad política de efectivamente llevarlo a su fin, ¿no? Estamos en ese proceso. Aquí, bueno, y más que nada por el contexto que estamos viviendo también aquí en México y que creo que se hace extensivo a gran parte de América Latina, ¿cuál fue el primer paso que tomaron para esas comunicaciones, para que los partidos se olvidaran traigo la playera azul, rojo o del color que sea, y realmente abrir un diálogo para beneficio de las personas que se encuentran en esta situación carcelaria? Ha ido pasando algo en los últimos tiempos en la política doméstica del Uruguay, que es lo que se conoce, no tiene nada que ver con el concepto Foucaultiano, pero tiene que ver con un concepto político uruguayo muy nativo, que es el concepto de gobernabilidad, ¿no? Darle gobernabilidad al gobierno que gane las elecciones. La fuerza política de izquierda viene ganando por mayorías parlamentarias, es decir, que no necesitaría ningún tipo de alianzas con otros partidos políticos porque tiene las suficientes mayorías parlamentarias para aprobar las leyes que quieran. No obstante a eso, esa no ha sido la filosofía de la fuerza de izquierda, ha sido más bien todo lo contrario, convocar al resto de los partidos políticos, incluso la adjudicación de puestos en el gobierno del Estado. Los partidos políticos lo podrán aprovechar o no, esa es una decisión de cada uno de los partidos. Pero yo creo que ese es un elemento importante para comprender esto. El otro elemento importante, más allá del acuerdo que uno pueda tener o no con, vamos a llamarlo así, la veracidad de lo que se dice, es el problema de cómo la cuestión de la seguridad pública se ha posicionado como una de las preocupaciones, bueno, única no, es la principal de las preocupaciones de los uruguayos.
Y así, bueno, se instala naturalmente una mesa de negociaciones, de conversaciones, donde todos los partidos políticos confluyen, no todos con la misma perspectiva, pero por lo menos se logra armar una agenda que direccione a grandes rasgos el camino a seguir, con sus diferencias, algunas bien importantes, que marcan las históricas distancias que hay entre partidos de derecha y partidos de izquierda, ¿no? Pero esa es la historia del documento de consenso. Ok, claro, para tomar en cuenta cómo se ha dado esta cohesión y esta estructuración, esta institucionalización, ¿no? Al respecto de las reformas al sistema penitenciario. Y queda otro panorama también, digo, esto es en cuanto a la conformación, la estructura política que nos va a permitir dar este paso más allá, ¿no? El otro punto es en cuanto a la ciudadanía, a esta perspectiva, o bueno, esta percepción de la inseguridad, los aspectos ya de la dinámica social en cuanto a la criminalización. ¿Cómo es esta confrontación con las necesidades de la vida cotidiana a las que se enfrenta esta nueva administración? Bueno, esa es toda una discusión, ¿no? En realidad, el proceso de securitización de la vida cotidiana en el Uruguay aparece a mediados de la década de los 90 con la primera ley de seguridad ciudadana, que es una ley que por primera vez, a ver, para que se entienda esto, ¿no? Cuando nosotros regresamos a la democracia teníamos 3.000 y pocos prisioneros, ¿no? Al día de hoy tenemos 11.000. Es decir, se ha ido produciendo un rigor punitivo que atraviesa todas las prácticas cotidianas, y junto con ese rigor punitivo un miedo muy importante de la gente, ¿no? Esto aparece con lo que nosotros denominamos, en el caso de la historia del Uruguay, la entrada de gobiernos neoliberales, que se da fundamentalmente en la primera y la segunda mitad de la década de los años 90, y después se eclosiona de una manera terrible en la crisis del año 2002, ¿no? Lo cierto es que el punitivismo es muy importante, el uso de la privación de libertad en Uruguay es excesivo. La otra característica, además del uso excesivo de la privación de libertad, es que la inmensa mayoría, cerca del 70% de los prisioneros en cárceles uruguayas, no tiene condena, es decir, está preso para ver cuánto tiempo va a estar preso, lo cual es un verdadero disparate. En estos momentos debe estar saliendo ya en estos días el nuevo Código de Proceso Penal, y hay una reforma del Código Penal que, desde mi punto de vista, no necesariamente viene a afiliarse a una perspectiva no punitiva de la cuestión del delito, ¿no? Y ahí entramos en cuestiones más finas, ¿no? De cómo la izquierda, toda vez que llega al gobierno, tiene o no la capacidad de generar un pensamiento independiente de las demandas populares, ¿no? Hay una demanda popular de mucho punitivismo, que no necesariamente hay que seguirla, porque no necesariamente esto se ajusta a lo que efectivamente acontece, y porque además, en última instancia, sin llegar a ser un abolicionista o sin llegar a sacar la bandera del abolicionismo penal, lo que ha demostrado la privación de libertad a lo largo de su historia es que ella, como modelo de trabajo, no es el modelo más eficiente que digamos, ¿no? Se pueden hacer muchas transformaciones, pero evidentemente la privación de libertad es uno de los modelos que menos posibilidades tiene de transformar las situaciones que se dan. Ese es un serio problema, ¿no? Por ejemplo, convencer a la gente de que los prisioneros tienen derecho a tener condiciones dignas de vida, ¿no? Pero la gente, cuando alguien comete un delito, bueno, es un no-so, es excluido, queda fuera del juego social, y no se concibe que tenga el resto de los derechos, cuando en realidad, desde el punto de vista de la Constitución uruguaya, el único derecho que ellos pierden es a la libertad ambulatoria. Los prisioneros uruguayos, por una interpretación muy particular de la Constitución, no pueden votar, los argentinos sí, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se genera una serie de conflictos y de tensiones con la ciudadanía, que hay que gobernarla también, hay que gobernarla políticamente. Uno de los episodios donde esto se ve con mucha claridad es cuando se van a construir, o cuando se ha ido a construir algún tipo de prisión en algún lugar geográfico de la ciudad, la gente protesta, ¿no? Y ahí dice que, bueno, si se construye una prisión ahí se va a llenar de delincuentes, va a aumentar la inseguridad, cuando en realidad es exactamente al revés, porque la presencia de control del escenario de una prisión lo que genera es más seguridad, desborda seguridad. Y esto es uno de los problemas que pasa cotidianamente, tiene que ver con lo que yo denomino, siguiendo a Zaffaroni, criminología de la vida cotidiana, ¿no? Cuando la gente
arma su propia perspectiva criminológica y la aplica sobre el resto de las personas. Es un tema. ¿Cuáles serían, y lo veíamos, bueno, estábamos platicando hace unos días, que muchas veces se tiene el concepto de qué es lo bueno de que estén recluidos o cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra? Y esta imagen que se crea acerca del criminal, de las personas que están en reclusión, acerca de la ciudadanía, también cómo afecta o beneficia esa imagen del estado de reclusión. No sé si te entendí bien, pero a ver... Desde la perspectiva que nosotros trabajamos, no trabajamos con delincuentes, es decir, trabajamos con personas que están privadas de libertad y los esfuerzos de trabajo que realizamos no los hacemos en nombre de ninguna conceptualización solidaria con el concepto de rehabilitación y desarrollamos prácticas que le denominamos prácticas educativas para producir ciudadanía, ¿no? Punta de Rieles en particular, que es la unidad que yo dirijo. Por ejemplo, los prisioneros tienen un diario y tienen una radio y no hay ningún tipo de censura sobre ellos, ¿no? Y pueden disentir y está bien. El diario tiene una última página que se llama Sin pelos en la lengua, es decir, donde ellos directamente pueden decir lo que quieran y nosotros podemos estar de acuerdo, ¿no? Y discutir o no con ellos, pero lo fundamental es que si se educa para la ciudadanía hay que dar un margen a la posibilidad de disentimiento, ¿no? Y que no necesariamente tengamos que estar de acuerdo y que eso no sea un problema. Es decir, desdramatizar lo que significa que uno no tenga la misma opinión que el otro, ¿no? Que esto es uno de los elementos bastante difíciles en el proceso de construcción de ciudadanía y que después se traduce en los términos de tolerancia e intolerancia, ¿no? Es decir, vemos varios episodios en esa dirección en la vida social de nuestros días. Nuestro trabajo va dirigido fundamentalmente, primero, hay un excelente material fílmico de los argentinos que se llama, es un pequeño video, un pequeño documental, que se llama No ser Dios y cuidarlos. Es decir, cómo desarrollar una tarea de cuidado en privación de libertad y al mismo tiempo cómo desarrollar una tarea de cuidado en privación de libertad que vaya dirigida a que ellos se hagan cargo de la forma en que van a vivir la privación de libertad. Es decir, este desarrollo de la autonomía, del empoderamiento por parte de los prisioneros. Es una de las líneas de trabajo más fuertes que tenemos en Punta de Rieles. La podemos hacer porque, por más que podamos conservar algunas lógicas del pensamiento policial en el análisis de algunas cuestiones muy concretas en los aspectos de seguridad, que también existen, ¿no? que los tienen, no sé si es una lógica policial, es una mirada más vinculada a los problemas de seguridad. Lo que predomina sí es un tipo de relacionamiento que nos lleva a nosotros permanentemente a decir que Punta Rieles tiene más la lógica de un pueblo que de una prisión, ¿no? Por el flujo de movimiento que hay y además por el nivel de presencia de la afuera dentro de la privación de libertad. Las prisiones históricamente han sido lugares aislados, lugares a los cuales es muy difícil llegar, incluso para los familiares. Punta Rieles es exactamente lo contrario. Hay un régimen de visita muy generoso, miércoles, viernes y sábado, de 8 a 16 horas, pero además hay una presencia importante de actores que no son actores vinculados al sistema de privación de libertad, como es la universidad en sus diferentes facultades. Hay 4 facultades trabajando todos los días en Punta de Rieles, y empresarios, ¿no? Punta de Rieles se caracteriza por tener una fuerte presencia de empresarios que instalan allí emprendimientos laborales, donde participan evidentemente los prisioneros, y entramos entonces en un interjuego de producir otras formas subjetivas diferentes a las que históricamente se generaron en las prisiones. Por ejemplo, la forma subjetiva trabajador, ¿no? Es decir, de qué manera se deslizan algunas prácticas para que esto sea posible, ¿no? Diría Michel Foucault, para crear las condiciones de posibilidad. Siempre decimos con el subdirector técnico de la unidad que el concepto con el que nos manejamos es el concepto del albañil, ¿no? Un albañil hace una casa y no anda preguntándose quién la va a habitar, hace su trabajo, punto. Porque no es cierto, y debería decirse con mucha firmeza, que la responsabilidad sobre la trayectoria posterior de estos hombres cuando salen de la privación de libertad sea una responsabilidad de la prisión. En realidad, la historia de estos hombres es la historia de sucesivas expulsiones de diferentes instituciones y no se le puede pedir a un espacio tan particular como es el de la práctica de privación de libertad que cambie todo lo que eso significó anteriormente, ¿no?
Acá es donde aparece el concepto de rehabilitación, ¿no? Bueno, rehabilitación significa habilitación con relación a qué, inserción con relación a qué, cuando las historias que hay son historias de inhabilitaciones, son historias de no inserciones, son historias de expulsiones permanentes, ¿no? Nosotros nos corremos de esa perspectiva, no trabajamos bajo ese esquema de pensamiento y tenemos una relación mucho más horizontal que nos hace poder pensar los problemas que aparecen en la vida cotidiana más o menos con la misma cabeza que si estuviésemos en otro lugar. Es decir, porque hay una suerte de sobrecodificación de cuáles son los conflictos que se dan en las prisiones como si fueran conflictos distintos a lo que aparece afuera de la privación de libertad. Y eso es una tontería. Claro, y además acá está algo muy importante que parece que se desdibuja, pero está latente, está presente y que considero fundamental para entender cómo se da esta dinámica de convivencia, que más allá, como bien mencionaba, no se trata de la discusión del minimalismo penal, se trata así de hablar de temáticas de la humanización del espacio carcelario, pero que tiene que ver con cuál es el papel y que imagino, no sé, me gustaría que nos compartieras cómo ha sido este proceso de desdibujar este papel psiquiatrizante, psicologizante de la figura de la persona en condición carcelaria. Esto para quitarnos como de los motes del delincuente, del convicto. Entonces, para empezar como a posicionarnos también en el lenguaje, que eso es fundamental. Cómo nos vamos a estar refiriendo al otro, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra, sin tocar estos conceptos tan delicados como la rehabilitación, la reinserción, etcétera. Porque si bien hay mucha crítica al respecto de que, bueno, estamos hablando de un sujeto que ya estaba incorporado socialmente a la dinámica de pues, estas medidas neoliberales de trabajo, de este aspecto educativo que parecería que en el imaginario se encuentra que todo el 100% de la población tiene un acceso a la educación, acceso a un estilo de vida que le permita, pues, llevarse en su vida cotidiana sin la más mínima preocupación, cuando no es así. Y que contrasta, ¿no?, con las características poblacionales de la gente que se encuentra sobrepoblando las cárceles. Y yo creo que aquí es importante este choque en cuanto a, bueno, pensando en el caso mexicano, yo sé que aquí preferiría que no diéramos como este comparativo, sino que quisiera utilizarlo para contextualizar, en el sentido de que en México, pues sí, vemos la estructura, vemos el marco de evaluación, de categorización, de clasificación, que es meramente puntual hacia el individuo, hacia las anomalías en su convivencia familiar, hacia las anomalías de su personalidad, y que bueno, aquí nos están presentando un modelo que se está llevando a cabo, que de lo que se trata es como de poner por un lado la readaptación, la rehabilitación versus el empoderamiento, el posicionamiento de la persona. Entonces a mí sí me gustaría saber cómo se ha dado la participación o de qué manera se han integrado los saberes de las ciencias del comportamiento para la dinámica del funcionamiento de cárcel de Punta de Rieles. No sé qué querés decir conciencia de comportamiento. Bueno, eso me suena a conductismo, porque mi primera reacción es decir de ninguna manera, ¿no? No, lo que nosotros hemos hecho allá básicamente es no generar una presencia fuerte de lo que se denomina clasificación, digamos, ¿no? Es decir, la práctica de la clasificación en los sistemas de privación de libertad lo único que hacen es terminando de reconfigurar justamente las etiquetas que se dan con relación a la persona que está privada de libertad. No lo hacemos. Creo que hay tres en realidad, que son muy importantes, ¿no? Primero, ¿a dónde van los prisioneros cuando ingresan? Y yo le digo prisioneros porque prefiero conservar el contenido político de la palabra en el proceso de transformación en el que estamos. Me parece bien que también se empleen. El concepto que se utiliza es de privados de libertad, ¿no? Yo prefiero mantener el tono fuerte de prisioneros por las dudas, ¿no? Pero lo que hacemos en el caso de Punta de Rieles es que las personas que ingresan por primera vez a la unidad van a un espacio donde ellos tienen un horario de vida muy particular, diferente al horario de vida que tiene el resto de los privados de libertad, y así se produce un proceso de estudio durante 30 días y puede alargarse a 40 en caso de que tengamos alguna evaluación dudosa, donde en realidad lo que se produce es una especie de encuentro entre el equipo técnico que tiene ese sector y el privado de libertad, buscando identificar cuáles son las vulnerabilidades que explican la trayectoria o el ingreso a la trayectoria delictiva.
con este material, digamos, con esta información, se hace una evaluación en una junta que va más allá del equipo técnico de ese lugar, en la cual participo yo, participa todo el equipo de dirección, participa lo que se conoce como el área laboral de la unidad, y ahí se define hacia qué sector de alojamiento va a ir la persona, qué tipo de actividades va a realizar, por qué, sobre todo atendiendo a lo que él solicita, no solo lo que él solicita en cuanto a trabajo o estudio, sino lo que él solicita también con relación al alojamiento, ¿no? Evidentemente, es un espacio de privación de libertad, es un espacio donde hay personas que cometieron delitos y eso hace que también valoremos algunas cuestiones vinculadas a la seguridad, ¿sí? Es decir, no podemos ser ingenuos tampoco, ¿no? Es decir, la responsabilidad con el proceso de transformación o la responsabilidad con el compromiso que tengamos con los derechos de estos hombres no significa ignorar que existen ciertas dinámicas del mundo del delito que también hay que atenderlas. Sin ninguna duda lo hacemos. Y existe una segunda instancia, en realidad, que me parece que es mucho más importante que la primera, que es un trabajo que con mucho esfuerzo estamos llevando adelante. Todavía no lo hemos podido como configurar definitivamente, es un proceso lento, es un proceso que exige otro tipo de recursos al que tenemos ahora, que es lo que llamamos el sector de preegreso. Más o menos la dinámica es que cuando al prisionero le falta un año y medio para salir en libertad, se inicia todo un proceso de salida, digamos, ¿no? De organización y construcción de la ruta de salida, porque lo que sucedía históricamente en las prisiones uruguayas es que tenés derecho a que te den X cantidad de plata para tomar el ómnibus, para irte a tu casa y chao, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces ese proceso ha ido cambiando y hay todo un proceso de conexión que empieza antes de que la persona salga de su privación de libertad. Las únicas excepciones, y hasta por ahí nomás, son lo que se denominan las libertades anticipadas, que la Suprema Corte de Justicia las emite sobre el final del día y yo como director, por ejemplo, las conozco 5 minutos antes. Pero lo que sí tenemos como muy bien dibujado, por ejemplo, es quién termina su vencimiento de pena mes a mes, ¿no? Y en función de eso hay todo un esfuerzo dirigido a que esa persona no salga como Dios lo trajo al mundo, ¿no? Una especie de soporte. Y lo otro nuevo que estamos haciendo en esa misma dirección es que el prisionero, toda vez que termina su privación de libertad, tiene la posibilidad de volvernos a contactar, como una herramienta, digamos, de SOS en caso de situaciones se pueden presentar situaciones dramáticas en la vida de ellos de la fuera. Eso es algo así como ir tejiendo una red de conexiones interinstitucionales, que me parece que es una de las cuestiones más difíciles de resolver en la privación de libertad, a la cual le prestamos muchísima atención. No sé si eso explica lo que me preguntaste. Claro, porque además nos das cuenta de este reposicionamiento o reconfiguración del espacio carcelario. Porque, bueno, para compartirles a los podescuchas, es esta posibilidad no solamente con los emprendimientos laborales de esta vinculación de empresas que hacen el acercamiento, sino que también una vez que la persona recupera su libertad, tiene esta posibilidad de regresar. Es una dinámica, es un flujo al interior de la prisión que posiciona, desde mi punto de vista, yo podría observar que posiciona o reconfigura cómo entendemos este lugar de hacinamiento, ya no como un lugar necesariamente o al 100% de hacinamiento. Entonces, ¿podrías compartirnos más acerca de la vida cotidiana al interior de Punta de Rieles? Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa. Punta de Rieles tiene 33 emprendimientos, okay, y más o menos una población de unos 560 y algo de prisioneros. Cuando asumimos nosotros teníamos 619, pero tiene como característica que a partir del trabajo que venimos desarrollando se producen más o menos unas 22 libertades por mes, ¿no? Eso es un reconocimiento del Poder Judicial del trabajo que hacemos y eso hace que haya mucha credibilidad en la información que mandamos a los juzgados. Estos 33 emprendimientos no necesariamente todos son de empresarios de afuera. Okay. Es decir, hay emprendimientos que son propiedad de los propios prisioneros. El prisionero decía, bueno, yo voy a instalar un emprendimiento de construcción, producción de bloques o de ladrillos, y bueno, se hace, ¿no? Perdón, estoy muy engripado. Ellos reciben por eso su salario. Nosotros tenemos el primer prisionero en la historia del Uruguay que tiene boletas para facturar a la DGI, es decir, a la Dirección General Impositiva, es decir, paga IVA, paga todo, ¿no? Porque ese es otro tema. El trabajo en las prisiones siempre ha sido trabajo esclavo.
diciéndolo de una manera muy grosera. Bavarini dice que en las prisiones se aprende la explotación del hombre por el hombre, y es cierto. Y lo que hemos ido haciendo en esta dirección de los emprendimientos laborales es que los hombres reciban un salario en función del laudo nacional, ¿no? Si es el sindicato de la construcción, el laudo que marca el sindicato de la construcción; si es no sé cómo llamarle, la producción de fierros, de hierro, el que marca la UNRWA, que es el sindicato que se ocupa de eso. Y al mismo tiempo estimular la creación de condiciones para que ellos, en vez de pensarse permanentemente como hombres privados de libertad, también se puedan pensar como trabajadores. Por ejemplo, el último 1 de mayo, las celebraciones del 1 de mayo fueron, algunos de ellos la solicitaron hacerla en sus propios lugares de trabajo, ¿no? De diferentes maneras, unas más sencillas, otras más complejas, y nosotros los aceptamos, ¿no? Es decir, no es que los aceptamos, los estimulamos y los sostenemos. No me voy a olvidar que cuando yo recorrí la prisión el 1 de mayo, saludando a las personas que estaban trabajando ese día, algunos de ellos me dijeron: es la primera vez en mi vida que celebro un 1 de mayo. Entonces eso indica que algo está pasando en la cabeza de estas personas, ¿no? Después, como uno quiere interpretar qué es ese algo, es asunto de cada cual, ¿no? Ahora estamos en un proceso bastante interesante, que es generar formación en educación sindical, ¿no? Es decir, que los prisioneros también empiecen a pensarse desde la perspectiva de luchas sindicales, por una razón muy simple: la violencia en las prisiones nunca ha sido trabajada más que vía represión, ¿no? Punta de Rieles es una unidad que el 80% de la unidad está en una condición que nosotros le llamamos sectores de convivencia, ¿no? Significa que las puertas están abiertas las 24 horas del día. Es un proceso que se hace paulatinamente, ¿no? Los prisioneros tienen que discutir entre ellos cómo quieren vivir, cuáles son las condiciones en las cuales ellos quieren vivir, y a partir de ahí se hace una serie de, vamos a llamarle así, de visitas a los diferentes sectores, donde nosotros discutimos con ellos algunas cosas que encontramos. Hay un proceso que evidentemente nunca en la primera visita significa que ellos accedan a la condición de sectores de convivencia, pero después que se declara el sector como sector de convivencia, se firma simbólicamente y efectivamente, materialmente, un contrato. Un contrato que tiene 5 puntos muy elementales en relación a las normas que se deben cumplir. Firman todos los prisioneros que habitan ese espacio y firma todo el equipo de dirección, ¿no? Hay todo un proceso después de seguimiento con relación al cumplimiento de esos 5 elementos, que son básicos, son como muy elementales. ¿Elementales para qué? Para la convivencia con otro, ¿no? No son elementales desde el punto de vista disciplinario estrictamente, sino son básicos para la convivencia con otro. Hay 2 cuestiones que son muy claras y que eso se mantiene de forma inapelable, ¿sí? Y es que está absolutamente prohibido poseer algún tipo de armas. El que se le encuentre con un arma sale de la unidad, eso es un límite firme que tenemos, y el que intente hacer algún tipo de tráfico de drogas también sale de la unidad, ¿no? Es decir, el principio en esto es muy sencillo. Para poder ir haciendo pequeños procesos de transformación hay que marcar algunos límites bien claros. Nosotros decidimos que estos eran los 2 límites, y está bueno porque ellos mismos se convierten en veedores del cumplimiento de estos límites, ¿no? Sin necesidad de pasar por las viejas ideas de que son informantes de la policía o que están en contra de sus compañeros. Y hay ahí como un juego de solidaridades diferentes que se va generando, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque en la concepción criminológica que nosotros seguimos, el delito es muy individualista, ¿no? La inmensa mayoría de los delitos en el Uruguay, en América Latina en general, por el conocimiento que tengo, son delitos contra la propiedad. Es decir, estos delitos son de carácter muy individualista. Uno no ve delitos del tipo Robin Hood ni cosas parecidas, que se roben bancos para, ¿no? Uno, lo cual no quiere decir que Pablo Escobar, por ejemplo, fuera muy colectivista, claro, que digamos, ¿no? Pero lo cierto es que el delito es una conducta muy individualista, y lo que estimulamos todo el tiempo es que se reconozca la convivencia con el otro como una posibilidad de la vida, ¿no? Porque justamente la historia de ellos es la historia de conflictos con otros permanentemente, ¿no? O sea, en la escuela, en el barrio, con la ley. Y lo otro bien importante, que yo creo que es como lo más básico de la cuestión, es que si uno se dedica a observar el desarrollo de las prisiones,
uno encuentra una paradoja muy grande, ¿no? Las prisiones fueron inventadas como el espacio de cumplimiento de la ley. Sin embargo, era el espacio donde en primer lugar no se cumplía la ley, ya bien sea porque se torturaba y maltrataba a los prisioneros, violando todas las formas elementales de la ley, o ya bien sea porque los prisioneros mismos tenían dinámicas que implicaban una violación o un incumplimiento de la ley, ¿no? Lo decía Michel Foucault en Vigilar y Castigar: en las prisiones el vicio conserva su audacia. Nosotros hemos ido a trabajar en esa dirección. Este es el espacio de la ley, del cumplimiento de la ley, y no vamos a permitir ninguna acción que signifique la posibilidad de deslegitimar lo que dice la ley, ¿no? Más bien todo lo contrario. Y yo creo que eso es un pensamiento firme que se ve en las prácticas cotidianas de trabajo y que apunta sobre todo a un control. Si a mí me preguntan, entonces en Punta Rieles no hay disciplina, pero por supuesto que hay disciplina, por supuesto que hay disciplina. Yo respondería, ¿en qué lugar no hay disciplina?, ¿no? Yo creo que hay una lectura Foucaultiana bastante miserable o bastante bastarda, por decirlo de alguna manera, de suponer que necesariamente los mecanismos disciplinarios son malos per se, ¿no? Desconociendo, en mi opinión, el planteo fuerte de Michel Foucault vinculado a los efectos de la disciplina, ¿no? Y cómo anular estas cuestiones. Hay disciplina, ¿sí?, como mismo la hay en la vida cotidiana. Perdón, imaginemos que vamos a cruzar una calle y si no hubiera disciplina de que verde significa cruzar y rojo pararse, habría accidentes. Y eso no es ni bueno ni malo, eso organiza, ¿sí? Y en nuestro trabajo cotidiano vamos en esa dirección, ¿no? No nos movemos con criterios de bueno y malo, sino con criterios de organización. Punta Rieles es un lugar muy particular en ese sentido porque el flujo de movimientos es similar al de cualquier pequeño pueblo, ¿no? Uno no ve fuerzas policiales, de hecho, Punta Rieles es la primera unidad cuya fuerza policial está desplazada hacia afuera, es la primera unidad que la dirigen civiles, ¿no? Que no solo la dirigen civiles, sino que esos civiles son los jefes de los policías, mandan a los policías me deben subordinación, en este caso a mí, absoluta, tengo todas las potestades para mandarlos, y eso hace que se introduzca entonces una mirada no policial de los conflictos que aparezcan, ¿no? Y cuando uno dice una mirada no policial, no está diciendo que la mirada policial sea mala. Lo que estamos diciendo es que por lo menos la historia de la mirada policial en el proceso de gestión de la privación de libertad ha demostrado que tiene un límite, ¿sí? Y que ese límite, si uno quiere transformar las formas de permanencia en privación de libertad o las formas de gestión de la privación de libertad, tiene que salirse de la mirada policial, ¿no? Ese es como un elemento fundamental del pensamiento nuestro. Y no significa estar en contra de la policía, ¿no? Sino que no necesariamente hay que leer todo en clave policial. ¿Qué importancia tienen, bueno, para el ingreso todas las personas, bueno, que cometen algún acto que va en contra de la ley? ¿Cómo pueden entrar aquí a Punta de Rieles? ¿Hacen una revisión de su historia de vida en un caso particular o cómo ingresan? No, la única condición formal es que tienen que estar penados. Punta de Rieles es una unidad de penados, no puede haber procesados. Ahora se dio una pequeña modificación, porque claro, hay un momento en que, en función de esta característica que dije, el 70% de la población está procesada y el resto penada, ya nos vamos quedando sin penados. Entonces se hizo una pequeña modificación y ahora pudieran entrar aquellos que estén penados en primera instancia, ¿no? Falta la segunda instancia, pero por lo menos en primera instancia ya tienen una condena. Esa es una condición jurídica inapelable. Hay una segunda condición que está vinculada con la tipología delictiva y es que no ingresan a Punta de Rieles personas privadas de su libertad por delitos vinculados al narcotráfico. Una cuestión muy sencilla: si eso se acepta, entonces la misma dinámica exterior de seguridad de Punta de Rieles tendría que cambiarse. Desde la perspectiva de la seguridad, Punta de Rieles es una prisión de media seguridad. Dicho esto, sus perímetros tienen custodia militar y hay autorización a matar si alguien intenta salirse, ¿no? Los disparos son a muerte, no es que yo te disuada con disparos al aire, ¿no? Sino que directamente por ley pueden ser ejecutados. No se permiten delitos sexuales
en mi opinión, porque todavía la prisión no está preparada. La prisión en un sentido muy, no sé cómo decir, porque no es la prisión, sino la vida en prisión. Y como en todos otros lados, ¿no? Como en otros lugares, el tema de la sexualidad tiende a cortar y a generar mucha incertidumbre y demás. Yo no tendría ningún problema con aceptar delitos sexuales, pero implicaría tener otra perspectiva de trabajo también incorporada. Creo que en estos momentos no es necesario avanzar en esa dirección. Se produce un proceso de selección que vienen de otras unidades, sobre todo de unidades de máxima seguridad, porque funciona esta cuestión como es que le dicen, lo progresivo dentro del sistema de privación de libertad. No importa si eso está bien, si lo compartamos o no, no importa, pero eso pasa. Estas propuestas van a una junta nacional que se denomina la Junta Nacional de Traslado, y esta Junta Nacional de Traslado puede disponer que estos hombres ingresen. Estos hombres ingresan a este sector de alojamiento donde son evaluados durante 30 días. Si no cumplen con lo que se exige allí, son regresados a su unidad de procedencia sin ninguna duda. Y pudiera pasar que en determinados momentos, las necesidades muy puntuales de las otras unidades nos pidan a nosotros que hagamos entrevistas a prisioneros que están en otras unidades, y ahí vamos, su director técnico o yo, o su director técnico y otros compañeros, a encontrarnos con los prisioneros, y básicamente la pregunta es muy sencilla: nos tienen que convencer de que los tenemos que llevar con nosotros, ¿no? Que son capaces por lo menos afectivamente de sostener lo que significa irse con nosotros, sabiéndose a nivel de todo el sistema cómo es la vida, ¿no? Es una vida de trabajo, es una vida de estudio. Hay como una idea muy fuerte de que en Punta de Rieles no puedes estar raspando moscas, digamos, ¿no? Hay que hacer algo con tu vida, tenés que hacer algo con tu vida, lo cual no quiere decir que no podamos aceptar que durante un periodo de tiempo estés paspando mosca, pero después entramos a encararte de que no podés estar paspando moscas como si estuvieses de vacaciones todo el tiempo, ¿no? Pero eso es parte del trabajo educativo, ¿no? En vez de ser parte de un trabajo disciplinario, es parte del trabajo educativo. ¿Qué vas a hacer con tu vida, ¿no? ¿Cómo vas a organizar tu vida de ahora en más? Yo creo que esos son como los elementos básicos de qué hay que hacer para entrar a Punta de Rieles. Claro, que tiene que ver con repensarse a sí mismo como interno de una cárcel, pero que está configurando una forma de vida cuando salgan de ella, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, el tiempo apremia, y pues para ir cerrando con esta interesante conversación con el profesor Rolando Orbezún, pues bueno, a mí sí me gustaría que nos comentaras cómo ha sido también este acercamiento. Ya habíamos mencionado en el aspecto laboral de algunos de los emprendimientos que están en Punta de Rieles, pero también hay otro papel muy importante, que es esta reconfiguración de la dinámica de convivencia familiar que tú apuntaste. Se trata de que la vida cotidiana venga al interior de la prisión, y la otra es bueno, también mencionaste en el aspecto político, es esta formación educativa en cuanto a sus derechos laborales, derechos sindicales también. ¿Y qué pasa con este acercamiento a partir del sector educativo de las universidades, con esta vinculación que tienen hacia el interior de la prisión? Bueno, nosotros tenemos, a ver, por ejemplo, con la familia, el 24 de diciembre, ahora el 17 de agosto es el Día del Niño, lo cual implica que la dirección en trabajo conjunto con los privados de libertad organizan el contenido de la actividad. El Día del Niño en Uruguay es un día de fiesta, no sé si existe acá. Sí, bueno, y ahí hay un conjunto de actividades donde ellos son los que le dan contenido, y nosotros lo único que hacemos es sostener eso, sostenerlo desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de acompañarlos para que eso salga, pero básicamente lo organizan ellos. El 24 de diciembre, por ejemplo, se dio la novedad, por llamarlo así, de que muchos de los que trabajan en los emprendimientos pidieron celebrar Navidad en sus lugares de trabajo con su familia. Y como el criterio de seguridad en Punta de Rieles es un criterio que no es un criterio panóptico, es un criterio que nosotros lo definimos como cualquiera puede ver cualquier cosa desde cualquier lugar, lo autorizamos, no se dio absolutamente ningún problema. Es que es muy difícil que se pueda dar algún problema sin que otros lo vean. Entonces los mismos otros entran a regular que eso no puede pasar, porque la calidad de vida, por denominarlo de una forma que
está como muy de moda, ¿no? Es totalmente distinta a lo que pasa en otros lugares. A ver, para que se entienda, Punta del Este tiene un supermercado sin necesidad de que circule dinero. Ese supermercado es un emprendimiento laboral de 3 prisioneros, ¿no? Hay un control de cómo se produce las compras en el supermercado a partir de un sistema de bonos que nosotros armamos. Punta de Rieles tiene todas las instancias de formación educativa, tanto formal como no formal. Tenemos un privado de libertad, que ya no es privado de libertad, pues ya terminó su condena, que terminó la licenciatura en psicología estando con nosotros, ¿no? Y él regresa todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, porque tiene un taller textil justo encima de mi oficina prácticamente, y viene todas las semanas a hacer el control, digamos, del trabajo de ese taller textil. Tenemos 4 personas más estudiando en instituciones universitarias, uno en Facultad de Ingeniería y el resto en Enfermería, ¿no? La Facultad de Enfermería. Son privados de libertad que van todos los días, salen a las 7:30 de la mañana, a 8 de la mañana, depende de la indicación del juez, van a estudiar y regresan después 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Ahora empezamos a hacer algo que es bien importante, porque es complejo que los jueces autoricen, terminan autorizándolo, pero eso lleva mucho tiempo y a veces pone en riesgo la posibilidad de que los privados de libertad puedan estudiar. Lo que estamos haciendo es estimulando a que, por ejemplo, Facultad de Enfermería venga, que eso lo tiene Facultad de Psicología ya en la unidad nuestra, y dé clases adentro, ¿no? Que se meta la perspectiva de docente adentro. Perdón, Facultad de Psicología lo hace con lo que se conoce como los tutores. Los tutores vienen, te dan clases, te preparan para los exámenes, te toman el examen dentro de la prisión, se lo llevan y docentes de la universidad de procedencia del tutor los corrigen. Esto estamos ahora en proceso de hacerlo con enfermería porque hay como increíblemente una vocación muy importante de los privados de libertad para afiliarse al estudio de enfermería. Eso le da una dinámica distinta también, ¿no?, a la perspectiva del estudio. En un momento además donde las titulaciones de los sistemas educativos tienen un valor de cambio muy dudoso, ¿no? Uruguay tiene un 40% de abandono escolar en la afuera y nosotros tenemos un 25% de deserción escolar, entonces algo se ve que estamos haciendo distinto, ¿no? Más allá de que hay una ley que permite la redención de días de pena en función del trabajo y del estudio, pero más allá de eso yo creo que hay como un compromiso, algo ahí se va gestando, que no necesariamente tengo la capacidad de poderlo pensar ahora, con relación a qué hacen ellos con eso, ¿no? Así como que hay un compromiso bastante importante de ellos con las actividades que se les brinda. ¿No? Y bueno, yo creo que esto contribuye al repensarse, ¿no? El verse como una persona trabajadora, y también eso influye en las familias, ¿no? Porque también esto permite una mejor armonía de ellos con sus hijos, con su esposa, con las personas con las que están conviviendo, y que yo creo que en el momento en el que salen, también esto les va a ayudar en su ámbito laboral y también familiar. Pero ¿cómo? Bueno, y a mí me gustaría saber cómo has visto las reacciones de la familia, esta igual, no sé, la emoción de ver a su familiar que está pensando diferente, que está haciendo las cosas diferentes. Y mira, lo que vos ves, hay otro código en la historia de las prisiones uruguayas de que cuando había visitas, el resto de los prisioneros que no tenía visita no podía estar, ¿no? Porque si mirabas a la mujer, a la hermana, a la hija, en fin. Eso hoy no existe en Punta del Rieles. Existía, pero ya hoy no existe. Y la participación de los familiares va desde, hemos hecho matrimonios dentro de la prisión, ¿no? Hemos estimulado casamientos dentro de la prisión. No es que nosotros hayamos estimulado el casamiento, sino que nos hemos enterado de que alguien se va a casar y decimos, ¿y por qué no te casas acá? ¿Por qué no haces la fiesta acá? Y hacer la fiesta es hacer no nos imaginemos una boda como él afuera, sino una cosa muy particular. O determinados hechos como el cumpleaños del hijo de algún privado de libertad, ¿no? Es decir, la unidad tiene además, dentro de sus emprendimientos, lo que nosotros denominamos en Uruguay una confitería donde se hacen tortas, sándwiches, masitas, en fin, todo lo necesario para una fiesta. Y bueno, se organiza la fiesta de cumpleaños con globos, con cualquier otra fiesta.
Y ellos deciden, es decir, el padre o la madre deciden a quienes van a invitar y nosotros, bueno, damos el apoyo. Yo creo que eso desde el punto de vista familiar genera otras relaciones. Es muy compleja la relación familiar cuando se está en privación de libertad, sobre todo en el plano de las relaciones, digamos, de pareja, ¿no? Y uno de los índices donde uno ve eso es las intervenciones que tenemos que hacer en los casos en que las parejas se separan y en el medio queda un niño, ¿no? Es decir, recomponer el trabajo en la dirección de que el niño no es propiedad de mamá ni propiedad de papá, tiene todo el derecho del mundo a ver a su padre. Pero ese es un trabajo que también implica mucho esfuerzo, porque históricamente los niños han sido considerados objeto de sus padres y cuesta mucho trabajo explicarle, no tanto al privado de libertad, que está desesperado por ver al hijo, sino a la persona que lo tenga bajo custodia, que el derecho es del niño, no de el que lo tenga como custodia o el que lo quiera ver, es un derecho del niño. Eso es un trabajo que venimos realizando con bastante fuerza, ¿sí? Pero queda mucho para hacer. Nosotros siempre decimos que hasta ahora, en estos 2 años que llevamos, lo único que hemos hecho han sido cosas de sentido común, ¿no? Nos falta mucho, estamos muy lejos de todo lo que es posible hacer. Pero lo increíble es cómo haciendo cosas de sentido común se producen cambios tan importantes como los que uno puede ver. Bueno, pues no me queda más que agradecer por esta interesante charla, porque hayas compartido con nosotros, con nuestros y nuestras podescuchas, esta información al respecto de cómo se están dando estos cambios, que son muy importantes y que, bueno, esperamos se repliquen al interior de pues, las demás prisiones uruguayas, dado que es una labor, pues es una labor que yo lo que menciono es que es una deuda que se tiene con la propia ciudadanía, ¿no? Parecería que también muchos sectores han excluido su intervención al interior de la o al interior de las cárceles, el trabajo con la población carcelaria, porque temas quedan más. La dinámica de trabajo con adolescentes, la dinámica de trabajo con población femenina. Entonces, pues bueno, yo agradezco aquí a nombre del Proyecto Grado Cero el que nos hayas brindado esta agradable charla y no sé si quieras compartirnos o puntualizarnos algo más antes No, de el despedirnos. agradecido soy yo No, al contrario. por haberme permitido. A ver, en realidad lo que yo he contado es lo que hacen ellos. Claro. Creo que eso es lo que tiene valor, ¿no? Yo no los puedo traer a ellos a México, pero puedo contar en México lo que ellos hacen y eso me parece que es lo más importante. Exactamente. Y pues bueno, muchísimas gracias también por darnos esta perspectiva que yo creo que nos hace falta ver a todos, ¿no? Estos diálogos, el abrirnos a nuevas posibilidades de pensarnos y de ver que hay no una, sino muchas cosas por hacer y que al menos aquí en México nos falta bastante por trabajar. Exacto. La temática carcelaria mexicana es un tema que dejaremos para otra charla. Pero bueno, por el momento nos despedimos y recuerden estar muy al pendiente de las demás emisiones de INICU al respecto de, pues bueno, todas las ponencias que tuvieron lugar en el primer Congreso Miradas Multidisciplinarias a la Criminalidad, que ya están circulando por la red. No olviden checar también el canal de YouTube porque están más y más de las entrevistas de todos nuestros compañeros y compañeras de Proyecto Grado Cero. Y seguirnos en las páginas de internet, Facebook, Revista Proyecto Grado Cero, Twitter, Proyecto Grado Cero, cero con número. Estén al pendiente de los próximos congresos que se estarán organizando y que si no pueden acompañarnos también pueden seguirlos a través de internet. Bueno, pues Rolando, Erika, muchísimas gracias y hasta la próxima. Vive más el desarrollo de la subjetividad o la producción de subjetividad, entendido subjetividad como aquello que es posible ser pensado, que esto aparece muy bien descrito en el orden del discurso, y en función de esta conceptualización de subjetividad, lo que ingresamos es al análisis de las formas de subjetivación y las prácticas de objetivación. Eso es lo que hacemos día a día. En el caso de la vida en prisión, si uno se posiciona y se relaciona con la persona que está privada de su libertad en clave delincuente, entonces las posibilidades de constituir otras formas de subjetivación que también están presentes o que pueden estar en condiciones de ser producidas, desaparece y queda como muy rígida la relación, que ha sido la historia básicamente instrumental de las relaciones dentro de las prisiones, ¿no? Entre los prisioneros o las personas privadas de libertad
y los funcionarios de administración de la vida cotidiana de las prisiones. Claro. Ahora, si nos permites, podríamos pasar ya a contextualizar, digo, esto en cuanto a asentar el aspecto teórico, pero el aspecto práctico, que es algo sumamente importante y muy enriquecedor desde tu experiencia, dado el trabajo que se ha hecho en Uruguay. Podríamos empezar a contextualizar a nuestros podescuchas a partir de cómo ha sido este proceso de cambio. Sabemos, en la dictadura uruguaya, pues bueno, las cárceles fueron sistemas de concentración de personas de la disidencia política, tienen un papel histórico muy importante. Entonces, hablar de este cambio hacia la conceptualización, la administración, la institucionalización de una cárcel, pero con una mirada de, no sé si decirlo, reformación de la persona, porque más bien lo que parece, desde mi punto de vista, es que el trabajo que están haciendo específicamente en la cárcel Punta de Rieles, de la cual más adelante podrás compartirnos a mayor detalle, pues bueno, consiste en cómo vamos a estas subjetividades a repensarlas para posicionar al sujeto que está en condición carcelaria. Entonces, ¿qué te parece si primero a nuestros podescuchas los contextualizamos al respecto de este proceso? Cárceles al momento de dictadura, pero cárceles en este proceso democrático, cómo es que se ha institucionalizado y cómo se ha pugnado por estas reformas que permitan llevar a cabo estos cambios que se sustenten para la mejora de la dinámica, también de la dinámica de vida al interior de una prisión. Bueno, en un sentido histórico como relativamente cercano del tiempo, habría que señalar en el año 2004, cuando asume como gobierno la fuerza política de izquierda, el primer día, el presidente Tabaré Vázquez, de ese momento, declara la emergencia carcelaria y a continuación se trabaja para producir lo que se conoció como la ley de humanización de cárceles, ¿no? Que dio varios cambios importantes. En primer lugar, la posibilidad de liberar un número relativamente pequeño, pero interesante, de prisioneros, unos 800 prisioneros, y comenzar así a tomar conciencia con un estado de cosas que, bueno, la misma declaración de emergencia carcelaria lo decía, ¿no? Las prisiones uruguayas tienen una historia muy particular, porque estamos hablando de prisiones que en la década de los mucha claridad en las palabras y las cosas, es decir, trabajan más desde una perspectiva de estrato, lo cual hace que todo el funcionamiento analítico del pensamiento Foucaultiano tenga más un plano horizontal y no un plano vertical, ¿no? Esto en el caso de las prisiones es sumamente importante, porque las prisiones no tienen una historia que proceda en un solo lugar, sino que sus prácticas, las diferentes prácticas, la misma concepción de la privación de libertad está asociada a un conjunto de prácticas que van desde cuestiones conceptuales desde el punto de vista político hasta cuestiones vinculadas al desarrollo de ciertas prácticas de cristianismo. ¿Cómo podrían, dentro de la concepción de sujeto que tiene Foucault, muchas veces nosotros nos creamos este sujeto criminal, pero cómo realmente puede ser entendido y cómo es concebido desde el punto de vista de Michel Foucault? Y nosotros lo pensamos más desde la perspectiva de formaciones subjetivas, ¿no? O de subjetivación. Es decir, hay todo un proceso en la vida cotidiana que es un proceso de subjetivación y un proceso de objetivación. Permanentemente nos estamos subjetivando y en el proceso de subjetivación habilitamos la posibilidad de que el otro nos objetive en función de eso. Por ejemplo, somos sujetos del higienismo en la misma medida en que al levantarnos día a día nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, así porque son prácticas que proceden del higienismo, y al hacer eso nos constituimos como objetos de la higiene, es decir, básicamente el otro nos puede reconocer como una persona pulcra, que se cuida estéticamente, en fin, más que desde una posición exclusivamente de sujeto, que daría la idea de un sujeto ontológico. Michel Foucault escribe: puntualizar aspectos que nos permitan conocer cómo se puede llevar una administración, ya sea desde un sentido comunitario, sin que atente contra los derechos humanos de las personas en condición carcelaria. Esta cárcel, mejor dicho, el funcionamiento de esta cárcel ha sido, pues, de ruptura paradigmática, ¿no? Entonces, si nos permiten, vamos a hacer una conversación en la cual nos vamos a basar primeramente en cómo, a partir de la formación que tiene Rolando, principalmente Foucaultiana, vamos a hablar de esta temática de las instituciones carcelarias. Así que, pues, bienvenido. Gracias.
¿Cómo influye esta genealogía del pensamiento criminal que tiene Foucault y qué podremos entender en principio como genealogía para empezar a contextualizar y que nuestros escuchas empiecen a familiarizarse? Bueno, la definición más acotada de genealogía es análisis de las procedencias, ¿no? En el pensamiento Foucaultiano no hay una visión aristotélica de la historia, sino que justamente los sucesos históricos tienen más consistencia en función de las discontinuidades. Él hace uso de la definición nietzscheana de genealogía, que lo que busca es marcar básicamente cuáles son las procedencias de algunos de los pensamientos, de algunas de las prácticas, de algunas de las instituciones que de repente nosotros vemos como naturales o que tienen un relato más del tipo evolucionista, digamos. En la perspectiva Foucaultiana esto no tiene sentido, es decir, esto se ve como... Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? El día de hoy nos encontramos de manteles largos en Inicuo, su podcast dedicado a la criminología, porque contamos con la presencia de un personaje muy importante para todo el marco de reformas y de aplicación de medidas para los cambios en cuanto a la humanización de las cárceles uruguayas. El día de hoy contamos con la presencia de un director de una de estas prisiones, y analizaremos aspectos fundamentales para entender el sistema penitenciario uruguayo. Así que estamos en la mesa. Laura Erika González. Rolando Arbezún. Y Edna Bravo. Pues bien, como les comentaba, Rolando, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos de tu tiempo aquí en Proyecto Grado Cero. Aprovechamos tu visita a la Ciudad de México y bueno, para contextualizar un poco a nuestros podescuchas, Rolando es profesor de la Universidad de la República, él es de formación psicólogo y actualmente dirige una de las cárceles que para muchos parecería como la ruptura del paradigma, como la cárcel modelo, que es Punta de Rieles. Sin embargo, aquí el análisis de esta temática es muy importante porque se trata de